el otro lado del charco. Y se creó una comunidad iberoamericana de los primeros que estábamos en Internet, los primeros internautas. En España en el año 2000 había solo 2 millones de internautas y ahora prácticamente es el 96 o 98% de la población que usa Internet, ¿no? Y había una gran comunidad iberoamericana. Y yo siempre digo además que le debo mucho a las redes sociales porque casi todo lo que sé de Internet lo aprendí en Internet. Y en las redes sociales pues siempre había y hay gente que sabe mucho de un tema y que mientras algunos piensan que se pierde el tiempo en las redes sociales, yo siempre he dicho que yo lo gano, porque ¿cuántas horas tendría que dedicar a estudiar libros y tal para llegar a saber lo que en una conversación en la red social con un experto tardo mucho menos, ¿no? Con lo cual, de eso también hablaremos. Y como dice el tema, al final vamos a hablar de 3 temas, que es gobernanza, especialmente de las redes sociales, pero en general de Internet, derechos digitales y especialmente de libertad de expresión, que es un tema que me preocupa mucho, porque no podemos repasar todos los derechos digitales en esta sesión. Y luego, por último, del Reglamento de Servicios Digitales, la llamada DSA, Digital Services Act, que la gente dice Ley de Servicios Digitales, pero es un reglamento, no es una directiva. Y eso es importante, ¿por qué? Porque se aplica directamente a todos los Estados miembros y no necesita de una ley nacional para incorporar una directiva. Bueno, pues esos son los 3 temas: gobernanza, derechos digitales y reglamento de servicios digitales, pero sobre todo, insisto, para no perdernos en todos los servicios digitales de intermediación que existen, pues nos vamos a centrar en un tema que yo creo que os llega, porque supongo que estaréis también en redes sociales, que es el tema de la libertad de expresión en las redes sociales y un tema muy unido al de la libertad de expresión, que es la censura en las redes sociales, ¿no? Pero antes de empezar, lo que sí me gustaría es, aquí me pone que hay 11 participantes, 2 panelistas y 9 asistentes, y si podéis hablar, que no sé si tenéis micrófono, pues me gustaría en una rápida ronda conoceros, porque si no me da la sensación de que estoy hablando con una pared. Y entonces me gustaría saber, pues, quiénes sois, qué hacéis, desde dónde os conectáis, para también hablar un poco de cosas que os puedan interesar, porque si no, es un monólogo de cosas que a mí me interesan, pero no sé si a vosotros os puede interesar. Entonces, ¿quién quiere romper el hielo y quién quiere hablar? Miguel López Coronado está. Sí, estoy. Si Yo puede- soy de tu edad y soy colega de Jorge, ¿no? Hemos trabajado juntos en el medio universitario y yo sigo en el medio universitario. O sea, y eres Teleco. Perdón, sí, y soy técnico, sí. Bueno, vale. Y entonces, y bueno, por tu acento está claro que eres español Sí. y estás ahí en la propia escuela con Jorge. No, ahora en estos momentos estoy en Valladolid. Ah, en Valladolid. En Bueno, Valladolid y estoy en la Universidad Europea del Atlántico. ah, Ah, también. sí, está en Santander, sí. Vale, vale. Pues perfecto. Manuel Alfajeme. Sí, soy también de Madrid, soy ingeniero de Teleco de la UPM y, Ujú. y me dedico a innovación a temas de digitalización de infraestructuras y transporte. Ah, perfecto. Alberto Barbero. Hola, buenas. Pues yo acabo de terminar el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, que yo creo que soy el único que no es de Teleco. ciencias como tal. Bueno, pues ya somos 2, así que nos apoyaremos frente a estos telecos. Y pues nada, yo me apunto a este curso porque a mí me gustaría especializarme en nuevas tecnologías. Ah, Pues protección de datos, un poco bueno, compliance, inteligencia artificial, todo esto. o Me sea que tú eres interesa. de los míos. Te pareces Sí, más a mi perfil. Vale. Pues sí. nada. Pues entonces atiende porque indicaré algunas vías. También llevo, por ejemplo, toda la semana que dando entrevistas por el tema de las chicas estas de Almendralejo y de la inteligencia artificial generativa para crear deepfakes porno y tal. Bueno, y entonces, como sobre eso hay muchas dudas de si se puede aplicar el actual Código Penal, etcétera, pues yo creo que viene bien el hacer una reflexión tanto de los procesos tecnológicos
como luego de los aspectos éticos y jurídicos, ¿no? Y dedicaremos un poco a hablar de esos temas. Mi idea es dar una charla pues, de una hora como mucho, ¿no? Y luego dejar media hora para hacer un debate, pero que si me te queréis interrumpir en cualquier momento y tenéis alguna duda, para mí es mucho más dinámico que soltar un rollo. Yo en mis clases presenciales me gusta que sean interactivas, o sea que no temáis interrumpirme en cualquier momento, porque la presentación es un mero hilo conductor, me interesa mucho más y se aprende mucho más en un diálogo. Yo soy muy socrático y me gusta, por eso me gustan las redes sociales, me gusta la conversación y creo que se aprende mucho más, ¿vale? Diana, ¿estás? Sí, ¿qué tal? Cuéntame. Soy Diana Marín, he estudiado Teleco en la UPM y ahora trabajo en la UIT. Ah, muy bien. ¿Y qué te interesan de este curso? Pues me interesa aprender de estas cosas, sobre todo de la gobernanza de Internet, porque yo Sí. trabajo con el sector radio, o sea que Internet no. Y un poco El también, sector radio de radiotelecomunicaciones o de claro, radio? No, no de las radios no. de las cadenas de radio, ¿no? Sino de. Vale, Radiocomunicaciones, entonces a lo mejor conozco un poco la gobernanza de eso, pero no la de vale, Internet, pues lo que he visto en la escuela y si alguna vez he atendido al foro este vale, de la perfecto. gobernanza de Internet. Bueno, Carlos Eduard, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, yo soy informático de Perú. He participado en el ILC hispano por aquella época. En esa sí, época en la universidad, yo administraba la red de la universidad. Luego, pues en el 2001 fui alumno de Jorge Pérez en la maestría de Teleco y bueno, ahora estoy como consultor independiente viendo temas de desarrollo de negocio en lo que es consultoría de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿y estás en Perú o en No, España? no, estoy en Madrid ahora. Ah, estás en Madrid, vale. Yo de jovencito viví 4 años en Lima, Ah, mira, en San Isidro. Así muy bien, que ya muy bien. hablaremos y he colaborado con el gobierno de Perú en algunos proyectos de digitalización y de gobernanza Ah, estupendo. del entorno, o sea que ya hablaremos de algún aspecto de estos. A ver, otros que no haya citado, porque como os vais moviendo, voy a repetir. ¿Quién nos ha presentado? Yo, por ejemplo, Eduardo. A ver, cuéntame. Hola, buenas. Pues, a ver, Eduardo Rodríguez, yo también soy teleco de la UPM de hace un tiempo. También, bueno, tuve profesora a Jorge y a Félix y a muchos. Ahora estoy, bueno, en el sector privado y también en la universidad. Doy clases en el Instituto de Empresa la verdad que de temas, algunos relacionados, algunos muy tecnológicos y otros un poco de la intersección de la tecnología con la regulación y tal. También en el COIT, en el Colegio de Ingenieros de Teleco, soy miembro del grupo de políticas y regulación de telecomunicaciones. Por lo tanto, bueno, vi este curso de hecho lo vi a través de Twitter, o sea, no sabía ni que existía el curso, pero me enteré pues a través de una de las redes sociales y me pareció pues súper relevante para algunos de los campos que hago tanto en la universidad como en el COIT y por eso me apunté. En el sector privado, por cierto, bueno, solo como dato extra, trabajo en una empresa que se llama NetScout, que nos dedicamos a temas de ciberseguridad, temas de monitorización de redes y temas así. Ah, pues muy, muy interesante. Pues muy bien. A ver, ¿quién me queda? Bueno, buenas, yo soy Juan, soy graduado en Derecho y nada, hace poco pues hice un máster de Executive en Derecho Digital y nada, pues gracias a ese máster estoy haciendo unas prácticas en temas de protección de datos y me gusta mucho pues todo este mundo, todo este campo tan nuevo que está surgiendo. Así Bueno, que nada, bien. pues protección de datos es una de mis especialidades. Lo que pasa que a lo mejor, bueno, no sé si nos dará tiempo a hablar un poco de ello, pero pues es uno de los temas también, junto con la inteligencia artificial, ¿no? Porque
la gente habla mucho de la supervisión de los algoritmos, pero muchas veces el problema de la discriminación algorítmica no está en el algoritmo, sino en los datos con los que se alimentan los algoritmos, ¿no? Y por eso es muy importante lo de la protección de datos. Pero bueno, más gente que nos haya presentado, ya somos 3 de derecho. Hola, soy Lucía Trujillo ¿Sí? y yo también estudié Derecho y ahora estoy haciendo un máster de protección de datos Bueno, bueno. y la verdad que todo ese tema me interesa bastante y está muy relacionado. Oye, que somos más de derecho de los que pensaba. Así que Sí, podemos la ya verdad que sí. podemos enfrentarnos a estos telecos que siempre se creen que nos pueden. A ver, ¿quién más hay por ahí? Porque yo creo que hay gente que pone el nombre y se va a merendar. Samuel, ¿está? No. Y yo creo que los demás ya os habéis presentado todos. Bueno, pues las presentaciones ya ha hecho la mía Jorge, o sea que no os voy a aburrir. Simplemente por no mirar hacia atrás, que la verdad que a mí me aburre mucho y no me gusta hablar del pasado, sino de lo que tenemos hacia adelante. Ahora justamente estoy muy metido en los temas de los derechos digitales. Tuve la ocasión de participar en el grupo de expertos de la Carta de Derechos Digitales Española, que luego se tomó como modelo para la Declaración de Derechos Digitales y de Principios Digitales de la Unión Europea y para la Carta Iberoamericana. Y bueno, además dentro de la Carta de Derechos Digitales nos repartimos el trabajo entre los 6 ponentes y yo me cogí, me lo dejaron porque sabían que era mi preferido, pues todos los temas de libertad de expresión, de identidad digital y luego uno que además fue mi aportación y que tuve que explicar en qué consistía, que no sé si lo habéis oído, que es el derecho al pseudonimato, ¿no? Porque había una gran polémica sobre si en las redes sociales, como hay tantos haters y tantos trolls, la solución es que entrásemos con el DNI en los dientes con una identificación plena, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que ponerse así, porque la libertad de expresión se puede ejercer con seudónimo toda la vida. Ha habido escritores que han escrito con seudónimo, es un derecho reconocido en propiedad intelectual. Y otra cosa es la diferencia entre el seudónimo y el anónimo. Y entonces, en redes sociales tú puedes escribir con seudónimo, pero si la lías parda y cometes un delito, alguien tiene que poder levantar, un juez, levantar el seudónimo para saber quién está detrás, ¿no? Entonces era una cosa intermedia entre la plena identificación y el anonimato pleno, que era lo que querían los ciberdelincuentes, ¿no? Que no se pudiera investigar un delito y entonces, bueno, pues eso sería la impunidad. Bueno, pues eso fue más o menos mi aportación a la Carta de Derechos Digitales, los temas de libertad de expresión, especialmente en redes sociales, que no creáis que, como era un grupo, no creáis que salió como a mí me hubiera gustado que saliera. Hubo que negociar, tuvimos muchas horas de discusiones, porque luego ya lo veremos cuando veamos el reglamento de servicios digitales. La Unión Europea ha tomado una postura muy intervencionista en la libertad de expresión, aliándose además con las plataformas. Que a lo mejor no queda otro remedio, dado que hay pues mucha desinformación, mucho discurso del odio y entonces hay que controlar de alguna forma este tema. Pero desde el punto de vista jurídico, pues chirría un poco y os diré cuáles son las cosas que a mí no me gustan, pero también, para no estar en negativo, pues cuáles son las propuestas en las que estamos trabajando algunos para ver si por lo menos minimizamos los problemas que puede haber, ¿no? Os voy a colgar, si puedo, un artículo que he escrito hace pocos días. Está en Retina, el suplemento tecnológico del país, y que además creo que también se ha difundido a través del Foro para la Gobernanza de Internet, que es hablando justamente de la gobernanza, ¿no? De la gobernanza de Internet, no solo de las redes sociales, sino de la gobernanza de Internet. Entonces, a ver si puedo dejar de compartir y os comparto el otro. Si lo encuentro. Pues ahora no lo encuentro aquí. A ver. O si no os pego, creo que va a ser más fácil.
que os pegue el... Aquí. Ya lo veis, ¿no? Sí, Vale. Bueno, esto está en retina. Se llama cogobernanza rima con alianza. Y quién y cómo dirige Internet, ¿no? Entonces, no os lo voy a leer entero, pero para que sepáis, os pegaré el link. Digo que gobernanza, empiezo, vamos, esta es la entradilla. Le digo que desde los años 90 viene hablándose del concepto de gobernanza en vez de gobierno. Y en especial cuando nos referimos al entorno digital. Digo, la sola preferencia por este término, el de gobernanza, en vez de gobierno, debería hacernos reflexionar sobre el concepto que hay debajo, porque las palabras no son solo palabras, como diría el nominalista Occam, y conviene investigar en qué se parece el gobierno a la gobernanza y en qué se diferencia, ¿no? Y entonces, a mí me gustan mucho las etimologías porque ayudan a encontrar el sentido originario de los conceptos. Y gobernanza, como gobierno, viene del verbo gobernar, del latín gubernare, que es dirigir o pilotar una nave. Y que eso a su vez viene del griego kibernao, porque los griegos pues, fueron los primeros que conquistaron el Mediterráneo y eran muy buenos marineros, ¿no? Y de ahí pues vienen todos los derivados de gobernador, gobernante. Por ejemplo, el Ministerio del Interior antes se llamaba el Ministerio de la Gobernación, y un concepto que está ahora muy de moda, que es la gobernabilidad, cuando se está pactando pues, por el gobierno o el candidato socialista, pues la gobernabilidad con otros partidos, ¿no? Pero en el diccionario de la Real Academia, la actual definición no dice mucho, porque dice forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen, pero había una que me gustaba mucho más, que era la versión del diccionario del 2001, que dice arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, es decir, entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Bueno, pues esa es la clave, porque cuando hablamos de gobernanza nos estamos refiriendo sobre todo a no un gobierno de los estados, sino un gobierno o gobernanza compartida entre el Estado, las empresas y los ciudadanos representados por asociaciones, ¿no? Y pongo que como antecedentes tenemos este foro para la gobernanza de Internet, el curso está patrocinado por el IGF, que se creó en el 2006 por la ONU y que justamente el concepto era el de multi-stakeholders, que las múltiples partes interesadas. Incluso es un palabra que es multi-stakeholderismo, ¿no? Bueno, y que luego, recientemente, con motivo de la invasión de Ucrania, sabéis que hubo algunas amenazas, tanto de Rusia como en algún momento también de China, de desconectarse de la Internet global. Y entonces Estados Unidos, la Unión Europea y otros 42 países promovieron una declaración sobre el futuro de Internet donde se apostaba por mecanismos de gobernanza de múltiples partes interesadas, que no estuvieran solo los gobiernos y que hubiera también asociaciones empresariales y asociaciones de usuarios, ¿no? Con lo cual, este es el modelo que desde el 2006 se está promoviendo desde la ONU. También es verdad, no sé si Jorge todavía sigue por aquí, pero también es verdad que los que hemos participado desde el 2006 en el Foro para la Gobernanza de Internet, muchas veces teníamos la duda de si realmente el Foro para la Gobernanza de Internet era para tenernos entretenidos como un foro de diálogo, pero decíamos, y esta conversación la hemos tenido Jorge y yo muchas veces, que oye, a lo mejor había que dar un paso más y convertir el foro de diálogo en un mecanismo para la gobernanza de Internet. Y entonces pongo que, aparte de los foros de diálogo y las declaraciones y tal, ya hay organismos desde el origen de Internet que afectan a la gobernanza de toda Internet, ¿no? De la Internet global. Y el primer organismo fue el ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres de Dominio y Números, que sin la cual no existiría Internet. Y ahí participan tanto los gobiernos como las empresas y las organizaciones civiles. Es cierto que en un momento dependía mucho del gobierno de Estados Unidos hasta que se independizó del gobierno de Estados Unidos, pero ahora es una fundación que depende del derecho del Estado de California, ¿no? Bueno, pues igual que existe ese organismo de múltiples partes interesadas para el gobierno o la gobernanza de Internet, en este caso para un tema concreto, que es la asignación de nombres de dominio y de números,
pues también en España ha habido otros antecedentes, no vinculados a Internet, pero sí de cogobernanza o de corregulación. Y empezó con autocontrol de la publicidad en el año 95, que empezó siendo un organismo de autorregulación sectorial, pero que luego llegó a firmar convenios con las administraciones y ahora es un organismo de corregulación, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otro que es de confianza online, que está participado por Autocontrol de la Publicidad y por Adigital, donde también es lo mismo, es un mecanismo de autorregulación, pero en temas de comercio electrónico con convenios con las administraciones, tanto la estatal como las autonómicas, ¿no? Con lo cual también es un modelo de corregulación o colaboración público-privada. Y luego había otro antecedente que era el convenio de TV Infancia, que era un código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. Bueno, esto ocurrió en 2003 y como no, las cosas que se han vivido, pues los que lo habéis vivido lo recordaréis, sobre el papel es un código de autorregulación, en la práctica fue que la entonces vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante unas denuncias de padres por contenidos que había en la televisión que no eran aptos para los niños y tal, pues pegó un puñetazo en la mesa, convocó a todas las teles y dijo, de aquí no salís hasta que firméis un convenio de autorregulación, ¿no? Con lo cual, yo digo que es un convenio de corregulación porque ese ahora que no nos oye nadie, digo, es la regulación por cojones. Quiere decir, o te autorregulas o te regulo yo. Y de ahí salieron con un convenio de autorregulación. Pero para mí no es un buen modelo porque realmente, aunque había asociaciones de usuarios, realmente son las propias televisiones las que examinan las denuncias de televidentes contra sus contenidos, con lo cual, en vez del jurado de la publicidad, que son profesionales independientes que juzgan los anuncios si cumplen la Ley General de Publicidad. Entonces, en el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos no publicitarios, porque para los publicitarios ya está autocontrol de la publicidad, pues no hay un jurado independiente, son las propias teles denunciadas las que deciden si aceptan o no aceptan la denuncia, lo cual es un poco irregular, ¿no? Y por eso ahora se está replanteando. ¿Cuáles son los temas pendientes? Y entonces hay normativa europea y normativa española que están impulsando los mecanismos de autorregulación y corregulación. Por un lado, la Carta Española de Derechos Digitales, que ya la veremos, que es del 2021, y la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital, que es del 2022, y la Iberoamericana es desde 2023. Hay determinados artículos donde se apuesta por la autorregulación y la corregulación en el entorno digital. Y eso, a su vez, como son cartas genéricas, pues en qué se van concretando en la distinta normativa, tanto directivas como reglamentos, que se han ido aprobando y que están en preparación, porque ahora ya hay una serie de propuestas de reglamentos que también empiezan a tener en cuenta pues, la autorregulación y la corregulación. Bueno, entonces, por ejemplo, en el 2018 se modificó la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Y por qué se modificó? Porque la antigua Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, y para los más viejos, que viene a su vez de la Directiva de Televisión sin Fronteras de los años 90, solo se refiere a contenidos televisivos, no a los contenidos de Internet. Y entonces tenía que extender la aplicación de la Directiva Europea a todos los contenidos audiovisuales digitales y las plataformas digitales, etc. Y a su vez, como es una directiva, había que modificar también la Ley General de Comunicación Audiovisual de España. Y entonces ya también se modificó la legislatura pasada y, aparte de aplicar la nueva directiva europea, pues hay que replantear el código y el sistema de autorregulación de TV Infancia, porque ya no puede referirse solo a contenidos televisivos, sino que se tiene que ampliar a todas las plataformas, tanto las plataformas de streaming, de televisión a la carta, etcétera, de Netflix, de Movistar Plus, etcétera, de Filmin, etcétera, como las plataformas de intercambio de contenidos entre ciudadanos, entre usuarios. Porque ahora también tienen una responsabilidad los influencers, donde se les va a aplicar la normativa de publicidad, de que no pueden promover
un producto sin decir que es publicidad o que está pagado, etcétera, una serie de cosas. Se convierte y se empieza a tratar a los usuarios como si fueran medios de comunicación audiovisual, ¿no? Y eso, obviamente, antes solo se refería a las televisiones. Y además a las televisiones nacionales, porque las televisiones autonómicas son competencia de las leyes autonómicas. Bueno, con lo cual se ha ampliado mucho. Ya sabéis que la autoridad audiovisual en España es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y además lo sé bien porque en el año 2000, aparte de la Dirección General para la Sociedad de la Información, dentro de ella yo creé la Subdirección de Contenidos de la Sociedad de la Información, que era la que regulaba pues, todos los contenidos, tanto de radio y televisión como de Internet. Y en un determinado momento nos dijeron que no, que la autoridad audiovisual tenía que ser independiente y que no podía depender de una dirección general de un ministerio. Y entonces tuvimos que traspasar toda la subdirección con sus competencias y con sus funcionarios a la CNMC. Y desde entonces, desde creo que fue 2005, 2006, pues está en la CNMC unos funcionarios que estaban en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y algunos de los cuales venían a su vez de la subdirección de expedientes sancionadores de Telecos. Yo les robé a algunos para crear la subdirección de contenidos y a su vez pues pasaron a la CNMC, ¿no? Algunos funcionarios de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Bueno, pues eso a su vez, ahora que son 4 gatos, porque son 4 gatos, imaginaos, si ya tenían problemas para supervisar los contenidos televisivos de las televisiones nacionales, no de las autonómicas, ahora tienen que supervisar todos los contenidos audiovisuales de todas las plataformas digitales y de intercambio de contenidos entre usuarios, lo cual es imposible hacerlo manualmente, como se hacía antes, sino ahora habrá que utilizar algoritmos, habrá que atender las denuncias que hagan los usuarios de cualquier plataforma, con lo cual van a tener un lío gordo si ampliar la plantilla, no sé si van a poder, pero si no invierten en tecnología para poder supervisar las nuevas obligaciones que impone la directiva. Y luego la otra, que es de la que vamos a hablar más hoy, es el Reglamento de Servicios Digitales, que, insisto, viene a sustituir a la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000 y que el pasado 25 de agosto entró en vigor para las grandes plataformas. Cosa que hace 6 meses se dijeron quiénes eran las grandes plataformas, que son pues, las 6 GAFA, ¿no? Que ahora ya son Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Netflix y Amazon, ¿no? Bueno, pues ya han dicho cuáles son las 6 grandes plataformas que tienen unas obligaciones especiales que cumplir, ¿no? Y ahora lo que falta, que yo creo que ya se tenía que haber hecho, son 2 cosas. Primero, nombrar al Coordinador Nacional de Servicios Digitales, que es el que va a supervisar la aplicación de la DSA, que seguramente será la CNMC, con lo cual se va a convertir en un superregulador, porque ya tiene las competencias de la Ley General de Comunicación Audiovisual, ahora va a tener las competencias de la DSA, no solo para contenidos audiovisuales, sino para todo tipo de contenidos, y luego tiene encima la competencia de la DMA, la Digital Markets Act, que es los aspectos de competencia, ¿no? Con lo cual va a ser realmente la autoridad digital en España, la CNMC. Bueno, y luego aparte de nombrar al Coordinador Nacional de Servicios Digitales, que es una autoridad administrativa, hay que crear los organismos sectoriales que están especialmente previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. De tal forma que yo estoy estudiando con alguna asociación la creación de un organismo sectorial que tiene que ser luego verificado, le tienen que dar el visto bueno el coordinador de servicios digitales y firmar un convenio de corregulación, de tal forma que el convenio de autorregulación que tenga ese organismo sectorial para la resolución de conflictos entre los usuarios y las plataformas, etcétera, tiene que tener el visto bueno de la autoridad administrativa, del coordinador de servicios digitales. Y con lo cual, al final, es una corregulación que en derecho administrativo, para los que sois de derecho, también se empieza a llamar con un nombre un poco raro que se llama la autorregulación regulada. Es decir, sí es una autorregulación, pero dentro de unos límites que regula la ley y sobre todo una autoridad administrativa. O sea, yo te dejo unos márgenes y en esos márgenes ejerces la autorregulación.
¿Por qué yo estoy muy a favor de los organismos de autorregulación? Porque es bueno para todos. Es bueno para la administración porque tiene menos trabajo. O sea, si se resuelven los temas en autocontrol de la publicidad o en el organismo que se cree para los contenidos no publicitarios, pues la administración tendrá menos trabajo y no tendrá que abrir tantos expedientes sancionadores, ¿no? Es bueno para el sector, porque evita que le abran un expediente sancionador la administración si se compromete mediante adhesión voluntaria a cumplir un reglamento, ¿no? Un código deontológico de autorregulación. Y es bueno para los usuarios, porque si una empresa no le hace caso con los mecanismos internos de la empresa, de reclamaciones, siempre tiene una especie de segunda instancia donde pueden revisar las decisiones de las empresas y no le obligan a ir a los tribunales porque no todo el mundo pues tiene el dinero ni el tiempo para ir a los tribunales. O sea que yo creo que todos los organismos o mecanismos de autorregulación regulada o de corregulación o de cogobernanza, porque al final la corregulación es una forma de cogobernanza, pues creo que son una buena solución para, además, que la resolución de los conflictos sea más rápida, porque si va a los tribunales, pues eso se alarga indefinidamente, los tribunales no pueden seguir el ritmo de Internet, ¿no? Y si va directamente a la administración, pues lo que va a haber es un expediente sancionador y va a ser peor para todos. Con lo cual yo creo que entre las empresas y la autoridad administrativa hay que abrir una trinchera, yo le llamo que es como el bar del fútbol, pues si hay una decisión de una red social, por ejemplo, censurando determinados contenidos y el usuario no está de acuerdo con esa decisión, que pueda acudir al tribunal independiente, ¿no? Al jurado independiente del organismo de autorregulación para que revise la decisión de la empresa, de la red social. Si le dan la razón, pues entonces es mejor para todos porque no solo le obligarán a la empresa a recuperar el contenido que ha borrado, sino que da seguridad jurídica a todo el mundo, a las redes sociales y a los usuarios sobre los contenidos que se pueden publicar y los que no se pueden publicar. Mientras que ahora lo que hay es una guerra de guerrillas. Cada plataforma pone sus normas de lo que a él le parece o a ella le parece que se puede publicar y luego, sobre todo, digo, hay una guerra de guerrillas de usuarios denunciando cuentas de otros usuarios. Y entonces lo que falta es seguridad jurídica. Y entonces, ¿cómo empezó Autocontrol de la Publicidad? Pues al principio, los primeros años, tuvo mucho trabajo. Yo he sido miembro del jurado de Autocontrol de la Publicidad. Por eso sé cómo funciona. Entonces, al principio tuvieron mucho trabajo. Luego resulta que se crea un cuerpo de precedentes donde ya, para que entre un caso nuevo, es muy difícil. Lo normal es que ya pues, se vaya aplicando directamente por los precedentes que ha habido de resoluciones anteriores. Y aquí pues ocurría lo mismo. Al principio, si se crea este organismo, pues habrá muchísimas denuncias, muchísimo trabajo, y en los 2 o 3 primeros años pues no sacarán la cabeza del agua. Y luego, sin embargo, además yo espero que se haga también con mucha tecnología y con inteligencia artificial, pues prácticamente se resolverá un 90% automáticamente las dudas y quedará un 10%, un 5% que son casos nuevos y que habrá que sentar al jurado de profesionales pues, para decidir sobre casos especialmente complicados. Tanto, por ejemplo, de temas de desinformación como de temas de discurso de odio o temas, por ejemplo, de imágenes personales que se utilicen para usos no autorizados, que es la Agencia de Protección de Datos, sabéis que tiene un canal prioritario de retirada de contenidos justamente para pedirle a las redes sociales que retiren contenidos sensibles por violencia o contenidos sexuales, ¿no? Bueno, mientras tanto, cada uno va haciendo la guerra como puede por su lado. Y yo creo que eso no es bueno para un sector que además, aparte de la vertiente de derechos fundamentales, es que mueve mucho dinero. Y entonces cualquier sector aspira a tener incluso una seguridad jurídica que, aunque no esté de acuerdo con todas las decisiones, pero sea previsible. Dice, mire, yo ya sé que van a decir que esto no se puede publicar o que esto sí se puede publicar, pero yo ya lo sé. Luego estaré de acuerdo o no, intentaré cambiar ese criterio o no, pero por lo menos ya es previsible. Y yo creo que para un sector
para una industria es muy importante la previsibilidad, ¿no? Con lo cual, no solo ganarán la defensa de derechos fundamentales, especialmente de la libertad de información y la libertad de expresión, sino también, o la protección de los menores, ¿no? Sino también gana la industria, porque ya sabrá lo que puede borrar y lo que no puede borrar, aunque se lo pida. Bueno, y ya los próximos retos, que también está planteado, pues cuál va a ser la gobernanza, es por ejemplo la inteligencia artificial, porque vemos con todo este tema, por ejemplo, de las chicas de Almendralejo, me empiezan a preguntar, bueno, pero ¿que esto quién? Lo de la inteligencia artificial, ¿alguien puede decir y alguien puede prohibir que una aplicación de inteligencia artificial con la que se puede desnudar, ¿no?, a una mujer, y sobre todo si es menor de edad, ¿no?, sin su autorización y tal? Bueno, por ahora no se ha aprobado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aunque están previstos unos usos prohibidos y unos usos de alto riesgo, que tienen que contar con una serie de evaluaciones de impacto, etcétera, como en protección de datos. Bueno, pero no está previsto en el reglamento, en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, ningún modelo de cogobernanza, lo cual tampoco quiere decir que esté prohibido. Y yo creo que sería muy conveniente que tanto a nivel europeo como en España hubiera un organismo de cogobernanza entre la administración que tiene que supervisar los algoritmos con la propia empresa y con los usuarios. Sin embargo, aquí lo único que hemos hecho es crear la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Pero este no es un mecanismo de cogobernanza, esta es una autoridad administrativa, como la CNMC. Con lo cual no me vale. O sea, está bien, pero tiene que haber un organismo de cogobernanza. Y encima, es peor que la CNMC o que la Agencia de Protección de Datos, porque la CNMC y la Agencia de Protección de Datos son organismos independientes. Luego ya nos podemos meter en la propuesta de los consejeros, ¿no? Pues esa propuesta de partidos políticos y lo que queramos, pero son independientes del Ministerio y del Gobierno. Sin embargo, se acaba de publicar el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y lo primero que dice es que es una autoridad administrativa que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es más, que el primer día de constitución se va a nombrar a dedo por la Secretaría de Estado al director general, cosa que es impensable en la Agencia Española de Protección de Datos o en la CNMC, donde hay un sistema para garantizar que el Consejo de la CNMC pues haya representantes que supuestamente son profesionales de reconocido prestigio y que aunque sean una propuesta de partidos, pero que tengan méritos, ¿no?, en su currículum como para estar ahí. Bueno, pues en la Agencia Española, que ya se rumorea que seguramente será un funcionario, el director general, bueno, pues, y que además el Consejo Rector de la Agencia Española son todos funcionarios menos un experto del sector. Entonces dices, pues bueno, este organismo de cogobernanza no es una agencia administrativa dependiente del gobierno y yo digo muy dependiente del gobierno porque lo nombra el propio ministerio al director general y el Consejo Rector hay funcionarios del Ministerio de Economía, pero también de otros ministerios y al final, pues, aunque no está previsto, pues se podrá promover un organismo de encuentro entre la autoridad administrativa, el sector, que tendrá algo que decir, el sector de empresas que se dedican a la inteligencia artificial y luego los usuarios que tendremos algo que decir, porque, por ejemplo, yo estoy también en el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odisea, ¿no? Bueno, pues tendremos algo que decir los usuarios porque como solo se haga lo que digan las empresas y lo que diga la administración, pues nosotros seremos las víctimas de la inteligencia artificial y tendremos que estar vigilantes a que se haga un buen diseño y un buen uso de los algoritmos, ¿no? Bueno, pues eso no está contemplado en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Y algo parecido pasa con el Reglamento de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, el eIDAS 2, porque es la modificación del eIDAS 1, que tampoco prevé un modelo de autorregulación sectorial o de corregulación, pero insisto, tampoco lo prohíbe. Y como todavía están en tramitación, pues hablando además con expertos en identidad digital, decían que a lo mejor sí sería bueno introducir una enmienda
para que se previera esos organismos de corregulación. ¿Por qué? Porque uno de los temas más importantes del entorno digital y de la gobernanza del entorno digital es la identidad digital. Si no resolvemos el tema de la identidad digital, el entorno digital es ingobernable. El 95% de los delitos, de los ciberdelitos que se cometen, es estafas. ¿Y cuál es el problema con la estafa? Que te estafa alguien que tú crees que es quien no es. Y, por ejemplo, ahora en Twitter, ¿qué está intentando Elon Musk? Pues hacer las cuentas verificadas, porque lo que él tiene en mente es que se convierta Twitter en una plataforma de micropagos para hacer negocios, para hacer transacciones, etc. Claro, si no tienes identificada a la gente, pues es el caldo de cultivo, ¿no?, de abonado para las estafas. Y entonces, una prioridad es tener métodos seguros de identificación. Pero ahí también, como en el eIDAS 2 se prevén métodos de identificación públicos y privados, pues habrá que crear un organismo de colaboración pública-privada para regular los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza. Y todavía estamos a tiempo de crear. Con lo cual, como veis, pues hay varios ámbitos en los que no solo cabe, sino que sería deseable esa corregulación, colaboración público-privada, cogobernanza, como queráis llamarlo. Y por último, pero esto ya es una cosa mía, aparte de las normas, ¿no?, y de los organismos de supervisión, están los organismos que pueden diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de digitalización. ¿Por qué? Porque, como dice Jorge, yo participé en el primer plan que se hizo de digitalización en España, ¿no?, que luego Jorge participó en el segundo y ha habido no sé cuántos desde entonces. Yo creo que ha habido, pues, si no ha habido 6 o 7. ¿Y qué sensación tenemos los que hemos participado en varios? Que volvemos a partir de cero. Y cada vez que hay un cambio de gobierno, incluso aunque sea del mismo color político, del mismo partido, pero hay cambio de personas, el nuevo equipo quiere hacer su propio plan. Y dice, hombre, eso al comienzo de la sociedad de la información en el año 2000 tenía sentido. Ahora ya, si lo que hay que hacer es ejecutar y lo que hay que hacer es evaluar los resultados de las políticas digitales. Y sin embargo, no hay ningún organismo independiente, compuesto por la administración, las empresas y los usuarios, que participe tanto en el diseño como en la monitorización de la ejecución para ver si se van cumpliendo los objetivos, como en la evaluación, la rendición de cuentas, para ver, oye, ¿dónde estamos? ¿En qué vamos bien? ¿En qué vamos mal? ¿Dónde habría que reforzar las políticas públicas, las inversiones, etcétera? No hay nadie que haga una evaluación de lo que se ha hecho, con lo cual muchas veces tienes la sensación de que se repiten errores, porque nadie ha evaluado el resultado de las políticas de digitalización anteriores. Y por eso yo soy muy partidario, porque ya he visto muchos gobiernos, y al que venga empezar de nuevo, decir, oye, si esto se quita del ministerio y se lleva a un organismo de multi-stakeholderismo, ¿no?, de múltiples partes interesadas, pues hay una continuidad. Más o menos la ha habido. Y como los temas tanto de telecomunicaciones como de entorno digital realmente no mueven votos, porque yo no he visto en ningún mitin a un político hablando de estos temas, ¿no?, pues ha habido una continuidad entre los dos grandes partidos y en los diferentes gobiernos. Y no hay peleas, como en otros temas que sí son mucho más dependencia política. Entonces, más o menos ha habido una continuidad. Pero yo creo que ahora encima con el Big Data, con la inteligencia artificial, pues se puede hacer una evaluación de las políticas de digitalización que ha habido desde comienzo de siglo. Y ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Porque todo el mundo habla de los casos de éxito, pero nadie habla de los fracasos. Y como nadie habla de los fracasos, estamos condenados a repetirlos una y otra vez. Porque como no hablamos, porque nadie quiere decir que no ha tenido un determinado proyecto el éxito que hubiéramos querido, pues simplemente viene otro nuevo y ha tenido una genial idea y nadie le ha contado que la genial idea ya la tuvieron los anteriores y no funciona. Entonces yo creo que por eso es mejor algo que dé continuidad en un organismo de corregulación y de cogobernanza también de los planes de digitalización. Conclusión, que es lo que digo en el artículo. Vuelvo a la metáfora de la navegación. Internet desde el comienzo pues siempre ha sido la metáfora de la navegación, por eso
eran los navegadores web, por eso a los usuarios nos llamaban internautas, que ahora ya este término no lo oigo, ¿no? Porque internautas era cuando éramos pocos, ahora cuando todos los ciudadanos son internautas, pues son ciudadanos, ¿no? Ya se ha perdido un poco el sentido de los internautas, aunque todavía sigue existiendo la asociación de internautas, pero pues, nadie se siente internauta, se siente un ciudadano que tiene internet, nada más, ¿no? Y digo que este era el juego de palabras, con el título, que gobernanza y cogobernanza, pues tiene luces y sombras. Las sombras es que, digo, rima con adivinanza porque nadie sabe muy bien qué es esto de la cogobernanza, la chanza porque algunos se ríen de ella, danza porque nos tienen a todos en danza mareándonos y no se sabe si sirve para algo, tardanza porque se pueden utilizar para retrasar proyectos, incluso un poco lo de venganza, porque también es verdad que se puede utilizar para los gobiernos en un órgano de cogobernanza, pues como tienen más poder que las empresas o los ciudadanos, caer en la tentación de hacer cosas que no sean buenas para los ciudadanos o para las empresas. Pero al mismo tiempo, al contrario, las grandes empresas, las grandes multinacionales, tienen tal poder que hay un riesgo de volver a la Edad Media, que ahora sería digital, donde los señores feudales tienen un poder sobre la vida y la muerte, en este caso digital, porque te pueden borrar una cuenta, expulsar de una red social, quitar tu correo electrónico o tus archivos en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, también caben las venganzas, ¿no? Y eso es las sombras que puede tener este modelo. Pero al mismo tiempo, pues también gobernanza rima con alianza, porque son alianzas públicos-privadas, balanza en el sentido del equilibrio que hay que buscar entre las empresas, los estados y los ciudadanos, bonanza, porque si realmente funciona es bueno para los tres, para las tres partes, confianza, porque es la base de una cogobernanza, y esperanza, porque yo creo que la esperanza del gobierno de Internet está en la cogobernanza bien entendida, donde se guarde la confianza, el equilibrio, las alianzas público-privadas y tal. Y por eso termino el artículo diciendo que hay que avanzar hacia esos modelos de cogobernanza. Y como esta parte de la cogobernanza y la gobernanza ya la he terminado, me gustaría que si tenéis alguna pregunta, habléis ahora, si queda alguno vivo después de este rollazo que os he soltado. Manuel me dice que está con el micro desconectado. Estoy grabando, gracias, ya se lo he resuelto. Ah, ya se lo has resuelto. Bueno, ¿tenéis alguna duda de esto de la gobernanza y la cogobernanza o pasamos al otro tema? Decidme algo, que si no creo que habéis muerto. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Vale, no, es que claro, sueltas este rollo y luego si no te contestan piensas que se ha muerto. Bueno, pues entonces pasemos a la presentación. Ya veréis que voy a intentar ser liviano porque hago presentaciones como hilo conductor y sobre todo cuando tengo que poner textos de artículos, pero tampoco es para leerlos al pie de la letra, sino para que sepáis pues, cuáles son los artículos más relevantes. Bueno, a ver. El índice, lo que quiero es hacer una especie de prehistoria de los derechos digitales, para luego centrarme en la libertad de expresión. Y entonces, cuando se habla de los derechos, porque los derechos digitales no son distintos a los derechos fundamentales, que es lo que más nos preguntaban respecto a la Carta de Derechos Digitales. Que no, esta es una nueva constitución digital. Digo, no, es los mismos derechos fundamentales de nuestra Constitución que se garantizan en el entorno digital. El ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, pues que no solo se puedan aplicar y ejercer en el entorno físico, sino también en el entorno digital, ¿no? Es verdad que hay alguna concreción de algún derecho en el entorno digital, pero vienen de los derechos tradicionales. Bueno, pues frente a lo que la gente piensa que los primeros derechos fueron los de la Revolución Francesa, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano,
realmente la primera declaración fue la americana. No esta que os pongo aquí, la primera enmienda de la Constitución, sino la Declaración del Buen Pueblo de Virginia. Esa fue la primera declaración de derechos, que además empieza el constitucionalismo porque empiezan, y en la primera enmienda, también en las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos también se dice, la Constitución empieza con el we the people, nosotros el pueblo. Y entonces es la primera vez que se redacta una Constitución por la soberanía popular. Porque hay un precedente que era la Carta Magna de Juan Sin Tierra, del rey inglés, pero esa no era una Constitución aprobada por el pueblo, sino se dice una carta otorgada, que realmente le arrancaron los nobles al rey Juan, pues una serie de privilegios, ¿no? Que le reconociera una serie de privilegios. Entonces, aunque se ha quedado el nombre de la Carta Magna como sinónimo de la Constitución, realmente la primera Carta Magna no era una Constitución, era una carta otorgada por el rey a unos nobles. La primera Constitución popular fue la del Buen Pueblo de Virginia en Estados Unidos. Luego, lo que es más conocido en cuanto a libertad de expresión son de las enmiendas que se hicieron a la Constitución de Estados Unidos, que no tenían un apartado de derechos fundamentales, se incorporaron mediante enmiendas, unos años después. Y la primera enmienda es la famosa que se refiere a la libertad de expresión, que todavía se cita, pues ahora, por ejemplo, con los temas de las polémicas de la censura en las redes sociales, ¿no? Luego tenemos la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, luego la Constitución Española en el 78, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000 y luego la Carta de Derechos Digitales en España en el 2021. Pues esos son los 5 textos en cuanto a libertad de expresión, ¿no? Que vamos a recordar rápidamente, simplemente para que veáis que cuando hablemos de libertad de expresión en Internet y en las redes sociales, no es una libertad de expresión distinta a la que está reconocida en nuestra Constitución, en la Carta Europea o en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Luego tenemos ya, aparte de la prehistoria, cuál es la historia de la regulación de la libertad de expresión en las redes sociales. Y entonces nos tenemos que ir a 1996 con la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones en Estados Unidos, donde habréis oído hablar de la sección 230, que es justamente donde se habla de la responsabilidad que tienen las redes sociales sobre los contenidos que suben los usuarios o que comparten los usuarios. Bueno, pues esa fue la primera ley sobre estos temas. Luego se inspiró en esa ley la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000 y, como os he dicho, en España hubo que incorporarla mediante la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en el 2002 y el Reglamento de Servicios Digitales, que ya no hace falta incorporarlo a España porque es aplicable directamente, de 2020, viene a sustituir la Directiva de Comercio Electrónico y parte de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Bueno, pues en esta diapositiva tenéis el marco de la regulación de la libertad de expresión. Y es muy importante porque luego se dicen muchas tonterías. Y entonces la gente habla sin saber de cómo está regulada la libertad de expresión y cómo está regulada la censura, la prohibición de la censura. Y entonces hay que ir a los textos actualmente vigentes, para nosotros la Constitución Española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta de Derechos Digitales y luego el Reglamento de Servicios Digitales. Porque ese es el marco de referencia. Y no, yo me he visto en Twitter en muchísimos debates donde la gente lo que dice es cómo le gustaría a ellos que se regulara la libertad de expresión. Dice, pues mira, mientras no modifiques la ley, lo que dice la Constitución es esto y lo que dice el Reglamento de Servicios Digitales es esto, no lo que a ti te gustaría que dijera, ¿no? Bueno, esto es la primera enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución y para que veáis cómo se redactaba, realmente la primera enmienda dice muy poquito. Dice, el Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma o una ley que restrinja la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. De todo esto, lo único que afecta a la libertad de expresión es el Congreso no aprobará ley alguna por la que restrinja la libertad de expresión o de prensa. Punto.
Eso es lo que afecta de la primera enmienda a la libertad de expresión o de prensa. Luego, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Veis que aquí la libertad de opinión y la de expresión parece que son distintas. Y luego incluye tanto informaciones como opiniones. Y tanto investigarlas, recibirlas como difundirlas. Y que nadie puede censurar, es decir, nadie puede molestar a otra persona por difundir sus opiniones. Bueno, pues esto es de la Declaración del 48 de la ONU. Esta es la Constitución española y esta es la que tenemos que tener más presente. Dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, que eso es lo que se llama la libertad de creación, el derecho a la libertad de cátedra, que es la que tienen los profesores, las que tenemos los profesores para explicar nuestra materia como nosotros pensemos, mientras que durante el franquismo había que atenerse al programa oficial, y luego el D, que es importante, a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Entonces tenemos quitando la libertad de creación artística y la libertad de cátedra, realmente lo importante en las redes sociales es distinguir la libertad de expresión de opiniones, que es el 21A, y la libertad de información, que es el 21D. ¿En qué se diferencian? Que las opiniones son subjetivas y las informaciones son objetivas, basadas en hechos objetivos. Como son hechos objetivos, se pueden comprobar. Y si se pueden comprobar, se puede ver si son verdaderos o falsos. Por eso, lo que ampara la Constitución son la información veraz, no la información falaz. Porque lo contrario de veraz no es falso, es falaz. La diferencia entre falaz y falso es que algo puede ser falso objetivamente, pero haber tú hecho una información falsa sin querer. Mientras que una información falaz es la que se hace con la intención de engañar a alguien. Y por eso a mí, por ejemplo, no me gusta hablar de fake news como noticias falsas, sino como noticias falaces, que se fabrican para engañar a la gente. Porque si hablamos de informaciones falsas o inexactas, eso hay un montón todos los días. Y eso no es ilícito. Quiero decir, no te van a perseguir por haberte equivocado. Te van a perseguir si has publicado una información falsa a sabiendas, con la intención de engañar. Y es la diferencia entre información veraz e información falaz. Luego, el 24, que es muy importante, pero provoca problemas de interpretación, dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y entonces, coloquialmente hablamos de censura cuando se retira contenidos, pero eso no es la censura. La censura es un organismo administrativo previo antes de publicar un contenido. Entonces, cuando dice el 4, estas libertades tienen su límite en general en el respeto a los derechos reconocidos en el título 1 de la Constitución, en las leyes que desarrollen esos derechos fundamentales y luego especialmente en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia. Quiere decir que se admite limitar la libertad de expresión cuando puede afectar al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen y sobre todo una especie de admitir la censura cuando es contenidos que siendo legales pueden perjudicar a la juventud y a la infancia, ¿no? Y el último apartado, que es con el que se confunde la censura, es: solo se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. ¿Qué es el secuestro de publicaciones? La retirada de contenidos. Esta sería la censura a posteriori. La censura previa es que tengas que pasar por un visto bueno antes de publicar, cosa que no pasa ahora, aunque, bueno, decían que en YouTube había una amenaza de que un algoritmo iba a revisar los contenidos antes de permitir publicarlos. Pues eso sería una censura previa. Y otra cosa es que una vez que tú lo has publicado, alguien denuncie el contenido y te lo retire. Entonces eso es un secuestro de publicación. Pero fijaos que la Constitución dice que solo se admite la retirada de un contenido en virtud de resolución judicial.
Si cada vez que quieren retirar un contenido de Internet hubiera que ir a los jueces, pues sería imposible, porque los jueces no pueden seguir el ritmo de Internet. Pero sin embargo la Constitución lo dice. El secuestro de una publicación y un post en Twitter es una publicación, solo se puede acordar en virtud de resolución judicial. Con lo cual eso plantea problemas. Bueno, y la Carta de los Fundamentales de Derechos Humanos de la Unión Europea es muy parecido, dice todo a la Declaración de la ONU, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, comprende la libertad de opinión, la libertad de recibir o comunicación o comunicar informaciones o ideas, sin que haya injerencia o censura de las autoridades públicas, sin consideración de fronteras, y luego se añade, porque este ya es del 2000, un derecho que no es un derecho individual, sino se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Con lo cual, no es que tengan derechos fundamentales los medios de comunicación, simplemente se respeta el pluralismo informativo y de opinión, como un valor que hay que proteger, no como un derecho fundamental individual, porque los medios de comunicación no pueden tener derechos fundamentales, pero sí es un bien jurídico, un valor que hay que proteger. Voy rápida, en la Carta de Derechos Digitales, no lo voy a leer, simplemente dice que los derechos de libertad de expresión e información en entornos digitales serán garantizados en los mismos términos previstos en la Constitución. Y luego se desarrolla, pero no tengo tiempo para contarlo, simplemente que veáis que en el apartado 13 de la Carta de Derechos Digitales Española, pues hay todo un texto donde se refiere pues, a los medios de comunicación, a los procesos de verificación y retirada de contenidos, etcétera, donde ahí sí se establecen mecanismos de gobernanza o corregulación para la retirada de contenidos. En la prehistoria, esta es la famosa sección 230 de la Ley de Ciencia de las Comunicaciones del 96. ¿Qué era esta sección? Y que ahora está planteada como pues puesta en cuestión desde Trump, de la época de Trump, pero ahora también por Biden. En el fondo era una exención de responsabilidad a las plataformas diciendo que no son responsables por los contenidos de sus usuarios, porque no son medios de comunicación. Una radio, una televisión, un periódico son responsables de todo lo que se publique en ese medio. Y entonces dice, oiga, la plataforma es otra cosa, es una plataforma de telecomunicaciones y cada usuario es responsable de lo que él diga, ¿no? Y por eso dice que ningún proveedor, servicio informático interactivo, será responsable por cualquier acción que está cuando restrinja el acceso a la disponibilidad del contenido de un usuario, si es obsceno, procaz, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o de otra manera objetable, incluso aunque ese material esté protegido constitucionalmente. Bueno, pues este apartado, el 2, es el que permite a las plataformas y a las redes sociales moderar contenidos. Pero esto en la Directiva de Comercio Electrónico Europea no se copió. Y aquí solo se dice que no tienen responsabilidad por los datos y los contenidos de los usuarios, salvo que tengan conocimiento efectivo que son ilícitos. Y en ese caso tienen que actuar con prontitud para retirarlos. Pero habla de contenidos ilícitos, no habla de contenidos inadecuados. Con lo cual, le quitan la responsabilidad por los contenidos, pero cuando sean contenidos claramente ilegales. Y entonces, si tiene conocimiento efectivo, tiene que retirarlos. Si no tiene conocimiento efectivo de que un contenido es ilegal, no tiene responsabilidad, ni tiene la obligación de retirar algo que no conoce. No se le impone la obligación de supervisar todos los contenidos que publicamos los usuarios, porque sería imposible. Bueno, pues la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se copió prácticamente al pie de la letra la directiva y veis que vuelve a decir lo mismo. Tienen que actuar con diligencia, retirar los contenidos ilícitos y solo, por eso lo he remarcado lo de ilícito o ilegal. Vamos a la DSA. ¿Qué ocurre? La DSA hay un artículo, el artículo 5, que es prácticamente calcado de la Directiva de Comercio Electrónico, donde sigue hablando de contenido ilícito. Y dice que en cuanto tenga conocimiento del contenido ilícito, tiene que retirarlo. O sea que es clavado, como hubieran hecho una fotocopia. Y dice, pues no hay ningún problema. Pero
Resulta, bueno, y también dice que aunque actúen con buena fe por propia iniciativa, no tienen que esperar a que alguien lo denuncie, pues puede borrar contenidos que detecten que son ilegales. Y tampoco tengo ningún problema con eso. Si tienen conocimiento efectivo, bien por una denuncia de un usuario, bien porque van monitorizando o descubriendo contenidos ilegales, pues los puede borrar. Eso no es censura. Retirar un contenido ilegal no es censura. Y tampoco tienen una obligación general de controlar toda la información o los contenidos que suben o que comparten los usuarios, ni tienen una obligación de buscar activamente los contenidos ilegales. O sea que hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Aquí ya empieza la cosa a torcerse. En las definiciones dice ¿qué es moderación de contenidos? Actividades automatizadas o no, realizadas por los prestadores de servicios de intermediación, las redes sociales, en particular a detectar, identificar y actuar contra contenidos ilegales, que hasta ahí íbamos bien, dice, o información incompatible con sus términos y condiciones de uso. Y ahí ya vamos mal. Porque quiere decir que pueden retirar contenidos que no son ilegales simplemente porque en sus normas internas o sus términos de uso dicen que les parecen inadecuados. Y entonces ahora viene Zuckerberg y dice, no, pues mira, no quiero que en mi red social haya fotos de negros. Dice, oiga, pero eso no es un contenido ilegal. Ya, pero como yo lo pongo en mis términos de uso y pues es mi casa y se hace lo que yo digo, entonces ya no se pueden publicar fotos de personas negras. Y dice, pues eso a todos nos parece una barbaridad, porque es un ejemplo que claramente sería discriminatorio. Pero lo llevamos a otros temas y dice, oiga, usted me está diciendo que puede retirar un contenido que no es ilegal. Eso es la censura. Retirar contenidos que son legales, eso es censura. Retirar contenidos que son ilegales no solo no es una censura, sino es una obligación. Pero retirar contenidos que son legales, pero que una red decida en unas normas internas que no están aprobadas por un parlamento que no vamos a permitir este tipo de contenidos, eso es censura, simple y llanamente. Bueno, y dice, pues incluye la moderación de contenidos, medidas destinadas a la disponibilidad, visibilidad del contenido o a la desmonetización, la relegación, la inhabilitación del acceso, su retirada, la capacidad de los destinatarios de proporcionar dicha información que no puedan subir o incluso la eliminación o suspensión de la cuenta del destinatario. ¿Qué es la muerte civil? O sea, si a mí, que yo soy muy tuitero, un día alguien denuncia mi cuenta y me suspenden mi cuenta o me la eliminan, pues me han afectado mi derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, porque además yo también me informo por Twitter. Y entonces resulta que puede más una norma interna de Twitter que un derecho reconocido en mi Constitución. Lo cual, para los que sois de derecho, y espero para los que no seáis de derecho, es una barbaridad. A mí me parece una aberración. Haberle dado un cheque en blanco a las plataformas para que puedan borrar contenidos que no son ilegales. Porque si son ilegales, denúncieme, y si no son ilegales, ¿por qué me lo borran? Bueno, en los términos y condiciones, lo mismo. Dice, los prestadores de servicios intermediarios incluirán en sus términos y condiciones información sobre cualquier restricción que impongan. Luego, al final, dicen, oiga, me está diciendo que pueden imponer cualquier restricción a mi libertad de expresión y que la única obligación que tienen es decirlo en sus términos y condiciones. Es un cheque en blanco, ¿no? Bueno, lo demás lo tenéis ahí, os dejaré la presentación. Luego es muy divertido porque dice que actuará de manera dirigente, objetiva y hará aplicar las restricciones, la moderación, pero, ojo, siempre teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos y los derechos fundamentales. Y dice, pero si me estás diciendo que me puedes limitar mi libertad de expresión, ¿cómo vas a tener en cuenta mis derechos fundamentales si me los estás limitando? ¿No? Bueno, termino. La DSA obliga a hacer una evaluación de riesgos una vez al año sobre las posibles malas utilizaciones de la plataforma. Y entonces, dice que esa evaluación de riesgos contendrá la difusión de contenidos ilegales, y me parece estupendo. Cualquier efecto negativo para los derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión
y otros derechos fundamentales. Me parece estupendo. Pero es que vamos, el C dice cualquier efecto negativo, real o previsible en el discurso cívico, los procesos electorales y la seguridad pública. Y yo digo, ya lo de la seguridad pública es un concepto ambiguo, pero ¿qué es eso del discurso cívico? Es decir, que una empresa norteamericana, una multinacional, puede borrar contenidos que diga que afecta, que tiene un efecto negativo real o previsible en el discurso cívico. ¿Y qué eso con qué se come? ¿Qué es el discurso cívico? Es un concepto tan indeterminado que es, de nuevo, un cheque en blanco. Con que diga, no, es que hemos borrado este contenido porque afecta negativamente al discurso cívico. Y no, te lo tienes que tragar, porque nadie sabe qué es el discurso cívico. En Estados Unidos tiene un sentido y una tradición, pero desde luego en Europa y en España no. Bueno, y luego el CEBIS, que es cualquier efecto negativo, real o previsible en relación con la violencia de género, la protección de la salud pública, los menores, graves consecuencias negativas para el bienestar físico y psíquico de la persona. Es decir, lo que les dé la gana. Son conceptos tan amplios que pueden borrar lo que les dé la gana. Bueno, luego todo esto, que lo miráis con calma, pues son los factores que incluyen y que hay que revisar, ¿no? Y aquí es donde dice que tienen que tener un sistema de denuncia, ¿no? De tramitación de reclamaciones, tanto para los contenidos ilegales, para los contenidos incompatibles con los términos y condiciones, aunque sean legales. Y luego dice que habrá las decisiones que se tomen, si sobre eliminar, restringir, etcétera, podrán ser luego revisables, ¿no? Y entonces habla de un sistema del artículo 18 de resolución extrajudicial de litigios. Con lo cual, termino como empezamos, también la DSA prevé que haya un organismo de autorregulación o de corregulación para una solución extrajudicial de litigios, donde cuando una red social borre un contenido a un usuario, este primero reclame por mecanismos internos y si no le hacen ni puñetero caso, pues pueda ir a un organismo independiente extrajudicial, que no le obliguen a ir a los tribunales, para la resolución de ese litigio diciendo, oiga, me han borrado un contenido que no es ilegal y yo quiero que lo repongan, ¿no? Y entonces habrá un organismo independiente que decida sobre esos temas y solo los más gordos pues llegarán a los tribunales. Bueno, en cuanto a las sanciones, pueden llegar al 6% del volumen mundial de facturación de una plataforma, con lo cual no es moco de pavo. Y conclusiones. En los términos de uso son, según la Ley General de Consumidores y Usuarios, contratos que se llaman de adhesión o condiciones generales y pueden tener cláusulas abusivas. Los términos de uso de una plataforma son contratos de adhesión y algunas de sus cláusulas pueden ser abusivas. Incluso yo siempre digo que más que un botón de he leído y acepto las condiciones de uso, habría que poner una lata de lentejas, porque es si quieres las copias y si no las dejas. ¿Por qué la gente no se lee los términos de uso o los términos y condiciones de uso? Porque da lo mismo. Primero, porque no los va a entender y aunque los entendiera, no los puede negociar, no son cláusulas negociadas individualmente. Con lo cual, pues acepta y se acabó. Pero eso no quiere decir que si hay una cláusula abusiva que permite limitar derechos fundamentales, no puedas ir a los tribunales como se hace, por ejemplo, con las cláusulas de los contratos bancarios cuando son abusivas. Entonces tú puedes denunciar una cláusula abusiva ante los tribunales. No sé si sabéis cuál es esta ilustración, pero la he citado al principio. Esta es la carta firmada por el rey Juan de Inglaterra a los nobles. Bueno, pues ahora mismo esto representa el pulso que tienen las multinacionales tecnológicas de la izquierda con los gobiernos o con los estados modernos. Porque ahora mismo, ¿quién manda más? ¿Las leyes nacionales o las normas internas de las plataformas? En el día a día, sin duda, las normas internas de la plataforma. Con lo cual estamos, en cierta forma, volviendo a la Edad Media, donde el que ejercía el poder y la administración de justicia eran los señores feudales, no el rey. Y yo creo que no hemos tardado 25 siglos en tener un Estado democrático de derecho para volver a la Edad Media, pero ahora digital y global. Me quedo con esto, y con esto acabo,
es una definición de la libertad de expresión de Noam Chomsky, que además es un intelectual de izquierdas, con lo cual no es nada sospechoso, que dice, si nosotros no creemos en la libertad de expresión para la gente que detestamos, realmente no creemos en absoluto en la libertad de expresión. Es decir, creer en la libertad de expresión de los que piensan como tú, eso no tiene ningún mérito. El que defiende la libertad de expresión tiene que defender la libertad de expresión de los que no piensan como él. Hay otra frase que atribuyen a Voltaire, pero realmente no es de Voltaire, sino de su biógrafa, Evelyn Hall, que decía, no estoy de acuerdo con lo que tú defiendes, pero daré mi vida, ¿no?, para defender que lo puedas decir. Yo le di otra vuelta de tuerca más y yo digo que es, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, daré media vida, no toda la vida, para luchar para que tú puedas decirlo y la otra media vida para combatirlo. Porque yo también tengo derecho a mi libertad de expresión y ahí yo puedo luchar porque la gente pueda expresar sus ideas, pero también lucho por yo expresar mis ideas para criticar las ideas que me parecen peligrosas. Entonces yo solo estoy dispuesto a dar media vida por la libertad de expresión de los demás. La otra media es para poder combatir las ideas que no me gusten de los demás porque me parecen peligrosas. Bueno, y lo dejamos aquí y más o menos no me he pasado 2 minutos solo del tiempo previsto. ¿Tenéis alguna duda? No. Pero has dejado la DSA como un trapo. Bueno, a ver, como no quiero ser completamente negativo, ¿cómo podemos reconducir esto? Creando esos organismos de corregulación. Porque si no, los usuarios estaremos entre la censura gubernamental y la censura de las multinacionales. Nos darán por los dos lados. Y entonces que haya un organismo independiente donde puedan revisarse las decisiones de censura de las redes sociales. Bien, es una salida buena. ¿A que sí? ¿Tenéis alguna duda más? A ver, yo cambiando un poco de postura y sin entender mucho de lo que hablo, pienso que a lo mejor una red social pertenece a una entidad privada. Entonces voy a compararlo con entrar en un bar y que tienen fuera un cartel que pone, ¿cómo lo pone? Se reserva el derecho de Se admisión. reserva el derecho de admisión. Entonces no me dejan entrar y yo digo, claro, estás atentando contra mi libertad de sociabilizar y de, no sé, puedo alegar esto. Bien, no, si ese es un Pero argumento que me da muchas veces. A ver, primero, que sea una empresa privada no quiere decir que no tenga que cumplir las leyes. Es decir, si dijéramos, no, como es una multinacional, entonces no tiene que sujetarse a las leyes españolas o las leyes europeas. Mentira, presta servicios en España y en Europa y como cualquier pyme española o europea tiene que cumplir las leyes. No son de mejor familia para que le demos un cheque en blanco y que no cumpla las leyes, incluida la Constitución, respetar los derechos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y de la Constitución Española. Eso para empezar. Pero segundo, en el ejemplo que me dices, y que está bien traído, el derecho de admisión, ¿no?, cuando se reserva el derecho de admisión, tiene unos límites. Tú te imaginas que dices, no, tú no puedes entrar aquí porque eres gitano. ¿A que no? Porque eso va contra derechos fundamentales. Lo que sí puedes decir es, por una cuestión de etiqueta, decir, no, es que aquí solo admitimos con corbata y chaqueta. Es un restaurante fino y, bueno, pues eso tiene un margen. Pero, insisto, que ese es el tema. El jurado que se constituya tendrá que decidir si lo que se prohíbe en las normas internas afecta a derechos fundamentales o no afecta y entra dentro del margen que puede tener, por ejemplo, de temas. Digo, yo creo, porque estamos hablando en las grandes plataformas que son generalistas. Pero imagínate que yo creo una plataforma pequeñita para hablar de fútbol. Y de repente entra uno para hablar de toros. Digo, no, oye, que aquí se habla de fútbol. Ah, estás limitando mi libertad de expresión. Digo, no, es que este es un canal temático y entonces no podemos admitir que vengas aquí a romper el debate. Y eso en el IRC lo hacíamos, eran los off-topic. Yo era moderador de un canal y si antes alguien entraba a enturbiar el debate con cosas que no tenía que ver, pues se le echaba del canal y se acabó. Y no te sentías un censor. Lo que pasa es que eso es un troll. Un troll que entra a entorpecer el debate, pues tienes todo el derecho a echarlo. No pasa nada, ¿no? Pero, insisto, como no tiene que ser lo que yo diga,
si hay un jurado independiente, justamente lo que tiene que decidir es si esa retirada de contenidos entra dentro de lo que puede hacer una plataforma, porque quiere tener un perfil determinado, lo que sea, o si afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión o de información. Porque cuando hablamos de opiniones, pero imagínate que un medio de comunicación publica en las redes sociales pues sus noticias y de repente pues la plataforma, la red social, decide que no, que esa noticia no me parece que sea muy verdadera, así que la voy a retirar. Estamos diciendo que Twitter o Facebook o quien sea, o TikTok o quien sea, va a decidir lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces eso sí que afecta gravemente a la libertad de información. Si es claramente un bulo, pues no afectará a la libertad de información, defenderá la libertad de información. Pero tiene que ser claramente ilegal, porque si hay dudas, no le podemos dar ese poder a una red social o a una empresa norteamericana, una multinacional. En todo caso, que vaya a un jurado independiente o a los tribunales. Hay contenidos claramente ilegales, la pornografía infantil, la apología al terrorismo, que son delictivos, los delitos de odio. Pero es que ahora los delitos de odio están regulados en el Código Penal y tiene que cumplir una serie de requisitos. Ahora se llama discurso del odio porque no llega a delito de odio. Pero es que resulta que ahora todo es discurso de odio. Cuando dices una cosa que no le gusta a alguien y se ofende, es discurso de odio. Oiga, no, estoy ejerciendo mi libertad de opinión. Yo no estoy incitando a que le maten a usted, que esos son los delitos de odio, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy peligroso dar tanto poder para que una empresa decida qué es verdad o qué no es verdad, qué es odio o qué no es odio, etc. ¿Algo más? Yo te quería preguntar sobre el tema de las fake news, sobre todo más de cara a la gente más mayor, que yo creo que tiene más dificultades quizá para identificarlas. Sí. ¿Y cómo consideras que a lo mejor se podría luchar contra eso de una forma independiente? También con un juzgado que sea, un tribunal que sea independiente. Porque claro, es que yo creo que al final eso pues se puede politizar mucho y Bueno, a no ver, sé. si haces un jurado independiente como autocontrol de la publicidad y metes ahí a periodistas, que son los expertos en información, pues podrán decidir si es información o desinformación, no por el contenido, porque no se trata de estar de acuerdo políticamente, sino si se han seguido las normas del periodismo, que es contrastar fuentes. Porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que realmente la información veraz no es la verdadera o falsa, sino la que se publica habiendo contrastado diversas fuentes. Si tú no te has tomado la molestia de contrastar distintas fuentes, estás haciendo un ejercicio temerario de desprecio de la verdad. Entonces, igual que hay un método científico, hay un método periodístico. Y entonces ese jurado lo que decidirá es si eso es un bulo fabricado con la intención de engañar o es una noticia que se ha seguido las normas del buen periodismo, de contrastar fuentes y que luego incluso puede resultar inexacta, pero no se ha fabricado el bulo con la intención de engañar, que eso es la desinformación. Pero me preguntas cuál es la forma de luchar. Aparte de este organismo independiente, hay una forma mucho más útil para mí, porque no entras en valorar si una noticia es veraz o no es veraz, sino lo definitivo y característico de las fake news es que ya se ha perdido, era campañas de desinformación. No era una noticia aislada, sino era una noticia aislada viralizada de forma artificial por redes de bots. ¿Cuál es una forma de luchar mucho más efectiva contra la desinformación y los bulos? Atacar las redes de bots. A mí no me preocupa que haya una noticia falsa al lado de una verdadera. A mí lo que me preocupa es que bombardeen a la población por tierra, mar y aire con redes de bots con noticias falsas. Que eso es lo que hacen las granjas de fake news rusas en los procesos electorales. Porque si no, una noticia al lado de otra pasa todos los días. Un periódico de una misma noticia tiene una versión según su línea editorial y de la misma noticia otro periódico tiene, o los otros periódicos tienen distintas versiones. ¿Qué ocurre? ¿Que solo una es verdadera y todas las demás son mentira? También tenemos que ver que hay distintas versiones o perspectivas de los hechos. O sea que no podemos decir que solo una persona tiene la verdad y los demás son falsos. No.
¿Qué es lo que me preocupa? No me preocupa que haya distintos medios con distintas líneas editoriales y con distintas informaciones. Lo que me preocupa es que haya una granja de fake news que se aprovecha con redes de bots para viralizar artificialmente una noticia falsa. ¿Y qué es lo que se protege ahí? El pluralismo informativo. Si hay una viralización, un bombardeo con noticias falsas, lo que hace es que la gente perciba de forma adulterada el pluralismo informativo. ¿Más? Pero se pretende controlar solo las noticias o también cualquier información. Bueno, cualquier información, la noticia es una información, porque es que ahora ya no, vale. no es propiedad exclusiva de los medios de comunicación. Tú y yo somos un medio de comunicación. Yo en Por mi eso yo cuenta ahora de hago un Twitter, vídeo de cualquier cosa, lo subo y no he claro, contrastado nada porque lo acabo de hacer. pero serás y, responsable. vale. Si tú te haces eco de un vídeo que es una barbaridad y es una calumnia contra alguien, pueden ir contra ti. Y no puedes decir, ah, no, bueno, yo no soy un medio de comunicación. Dices, sí eres un medio de comunicación. Más que no sea contra alguien, pero que sea una chorrada y que se vayan asentando ideas falsas en las cabezas de la gente. Bueno, pues si son delictivas o ilegales, te pueden denunciar y te lo pueden borrar. Si son opiniones, pues son opiniones. Pues mira que si no se dicen tonterías. O sea, yo lo que tampoco podemos llegar es a decir, oiga, es que no se puede decir nada que no haya sido probado científicamente. Pues para que empiecen borrando las Navidades y la Semana Santa. Claro, y la existencia de Dios y tal. O sea, no podemos llegar a eso. Porque simplemente, pues son opiniones personales, que algunas están más fundadas que otras, y que, bueno, pues cuando la libertad de expresión también ampara al idiota que dice idioteces. O sea, no solo a los listos y catedráticos expertos en los temas. O sea que en eso, pues ya sabemos que... Claro, imagínate con el COVID, por ejemplo, yo que sé, remedios caseros, bébete el bote de Pues salsa justamente te iba a decir, a mí, que para que veáis a dónde llego, el CIS llegó a hacer una pregunta que era, ¿estaría de acuerdo en que se borrasen todas las informaciones sobre el COVID que no sean las oficiales? Y había gente que decía que sí. Dice, pero a ver, ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo. Y hay distintos científicos que tienen distintas opiniones, ¿no? Luego, incluso la información oficial del COVID fue cambiando y fueron contradiciendo cosas que habían dicho al principio. Entonces, lo que no puedes es establecer un sistema tan rígido que haya una única verdad oficial. Y entonces, a mí un tema gravísimo es que uno de los mayores especialistas en epidemiología de España fue al Congreso de los Diputados a comparecer, le llamaron. Dijo sus teorías o su visión del COVID, que en algunos aspectos se alejaban mucho de la versión oficial. ¿Sabéis qué hizo YouTube? Borró el vídeo. Borró el vídeo de un tío que es un experto que fue llamado a comparecer al Congreso de los Diputados. Me parece una barbaridad. Solo porque se apartaba de la versión oficial. Cuando justamente la ciencia ha avanzado con gente que se separa de los conocimientos de la época y luego resulta que tenía razón. Entonces, los antivacunas, por ejemplo, se apartan, incluso además dicen tonterías, pero intentan engañarnos, no, se lo creen a pies juntillas lo que dicen. El que cree en la Virgen de Triana, ¿está probado científicamente que existe la Virgen de Triana? Pues no. ¿Le tenemos que censurar y borrar el contenido? Pues tampoco. O sea que solo lo que sea contenido claramente ilegal es lo que hay que borrar. Lo otro son opiniones y te crees las que quieras y las que no, no. Y sobre todo puedes rebatirlas. Cuando alguien dice una tontería, pues tú, ejerciendo tu libertad de expresión, rebates la tontería dando argumentos. Yo es que soy un fundamentalista de la libertad de expresión. Y entonces solo admito la censura cuando son claramente ilegales. En caso de duda, siempre a favor de la libertad de expresión. Bueno, no os quiero entretener más porque ya nos hemos pasado un cuarto de hora. Así que si no tenéis más dudas, lo dejo aquí, que ya veo que está Jorge. Bueno,
Sí, te iba a decir que ya, bueno, la verdad es que era muy interesante y podríamos haber estado un poco más de rato. Pero bueno, en cualquier caso, oye, nada, simplemente agradecerte una vez más, digamos, tu participación en el curso y nada, a los alumnos que esto sigue, ¿de acuerdo? Que tenemos más mañana. ¿De acuerdo? Venga, Entonces voy a proceder a parar la grabación